Hola amigos, del día de hoy vamos a hablar sobre el caso Bettencourt, la guerra sucesoria que dividió a una madre y a una hija por la fortuna de la mujer más rica del mundo. En 2010 estalló el escándalo. La única hija de la heredera del Imperio L'Oréal reclamaba que se incapacite legalmente a la mujer de 88 años, por considerar que su entorno abusaba de su debilidad y le hacía despilfarrar su fortuna. La disputa que tuvo todos los condimentos de dinero, intriga, lujo, mayordomos, amoríos y hasta derivaciones que rozaron al Eliseo. Una mujer pudiente como protagonista. La guerra familiar que tuvo en vilo a Francia, con esquirlas que alcanzaron al gobierno de Nicolas Sarkozy. Como trama, lujo, mucho lujo, dinero, mucho dinero, e intrigas millonarias, multimillonarias, como subtemas. Una miniserie que se encuentra en Netflix. Liliane Bettencourt tenía 15 años cuando su padre, el químico Eugene Schueller, comenzó a llevarla con él a la fábrica de L'Oréal, la compañía que había fundado una década antes de que ella naciera, en 1922. Como aprendiz, su tarea era etiquetar las botellas de champú y mezclar los cosméticos. Su padre iba a legarle la tercera fortuna de Francia y una de las marcas más fuertes en belleza y cosmética, y quería que ella entendiera el negocio en toda su complejidad y desde abajo. Habían desarrollado un lazo muy profundo desde la muerte de la madre de Liliane, cuando ella tenía solo 5 años, y, aunque era conservador y filonazi, Schueller depositó en su hija mucha más confianza y ambiciones de las que eran convencionales en la época. Para cuando el padre murió en 1957, Liliane se convirtió en accionista mayoritaria de la firma. Ya la conocía como la palma de su mano, y estaba en condiciones de hacer mucho más que gastar toda la herencia. Había sido formada para estar al frente de la empresa, y había cumplido con todo lo que esperaba su padre de ella, incluso casarse con el político André Bettencourt, que sería ministro del gabinete de De Gaulle, un miembro del grupo fascista creado por Schueller, que con el correr de la ocupación pasó a la resistencia contra Alemania y terminó siendo condecorado como caballero de la Legión de Honor por su valentía en defensa de la patria. Después de la guerra, Schueller le había dado refugio en el directorio L'Oréal, donde se convirtió en el candidato perfecto para su única heredera. Cuando se hizo cargo del imperio cosmético, Liliane tenía 35 años y una hija, Françoise Bettencourt, nacida en 1953. Para Françoise, única hija y única heredera como ella, la sucesión sería mucho más complicada. A fines de 2007, tras la muerte de André Bettencourt, comenzaron a evidenciarse las primeras señales públicas de la disputa. Liliane llevaba años de romance platónico con el fotógrafo Jean-François Vanier, un hombre un cuarto de siglo menor a ella y abiertamente gay, que conoció en 1987 en una producción para una revista, y que le abrió la puerta a un mundo del que nunca se había permitido disfrutar pese a su riqueza. La dueña de la compañía estaba acostumbrada a sus amores platónicos. Se decía que Bettencourt también era homosexual, y en todo caso estaba más interesado en su carrera política que en ella. La financiaba con su dinero, a diferencia de la relación que la había unido a su padre. Nunca había sido cercana a Françoise, que se enfrascaba en sus libros y sus clases de piano y le reprochaba su distancia, aburrida, seria y confinada a su casa de oro. Liliane había visto en Vanier una posibilidad de liberarse. Por su influencia, cambió su estilo y comenzó a disfrutar de su fama y su posición de una manera más mundana. Habían pasado 20 años de eso y Liliane y Vanier se habían convertido en una dupla habitual en las galas parisinas cuando Françoise demandó al fotógrafo por los costosos regalos entre transferencias millonarias, seguros de vida, cheques y obras de arte de Picasso, Matisse y Leger, que le había hecho su madre de 85 años, y pidió que se declarase incapaz. El escándalo terminó de estallar en 2010, cuando el entonces mayordomo de Madame, Pascal Bonnefoy, le entregó a Françoise 21 horas de conversaciones grabadas en la mansión de Neuilly de la multimillonaria, cuya fortuna ascendía entonces a unos 44.000 millones, que había registrado desde mayo de 2009. Era una prueba clave para su inhabilitación financiera, la que mostraba cómo se había dejado influenciar de Vanier
y otras personas más de su entorno. Pero Lilian también estaba acostumbrada a resistir, así que, ya con 88 años, dio la entrevista televisiva más vista y crucial de su vida para demostrar que estaba en sus cabales. Algo sorda, pero enérgica y decidida, le dijo a TF1 que jamás se había sentido manipulada y que ella hacía lo que quería con su plata. Comprendo que una hija esté celosa de su madre. Yo también estaba celosa de mi padre y de las mujeres que había a su alrededor, dijo. Aunque unos meses más tarde anunciaría que había roto su amistad con Vanier. Por entonces pretendió dejar en claro que estaba totalmente consciente de que le había dado una suma extravagante de dinero al fotógrafo y que lo había hecho en completo uso de sus facultades. Después de todo, aun si le había transferido 1.000 millones, como reclamaba su hija, en proporción a su fortuna, eso era una suma minúscula. Sin embargo, el contenido de las grabaciones del mayordomo, que por esos meses se filtró al diario digital Mediapart y el semanario Le Point, revelaba también la existencia de cuentas ilegales en Suiza, un posible delito de conflicto de intereses y la eventual financiación ilícita de la campaña presidencial de la Unión por un movimiento popular, el partido que llevó a Nicolas Sarkozy al Elíseo. Un año después, la justicia francesa le dio la razón a la hija, y la matriarca fue puesta a tutela de su familia. Hubo idas y vueltas públicas y algo parecido a la reconciliación. Después de que Madame confirmó su distanciamiento de Vanier, Lilian y Françoise, como ellas esperaban, se han acercado y han convenido poner final a toda la polémica, anunció el abogado de la hija a comienzos de diciembre de 2010. Pero pronto la hija volvió a dudar del entorno de su madre. Ahora desconfiaba de su abogado Pascal Wilhelm y sumó a la causa informes médicos que indicaban que la millonaria sufría demencia mixta y Alzheimer en un estado avanzado. Esos informes fueron definitivos. Una vez que el juez de la causa los aceptó, todo el patrimonio de Bettencourt, incluido el 30% de las acciones del grupo y los derechos de voto en el Consejo de Administración, quedaron en manos de su hija y de sus dos nietos, Nicolas y Jean-Victor Meyers Bettencourt. La Fiscalía también abrió una investigación por abuso de debilidad, por la que fueron condenados Vanier y otros 7 hombres que entre 2006 y 2011 se enriquecieron aprovechándose de la debilidad mental de la millonaria. En 2015, el tribunal condenó al fotógrafo a 3 años de cárcel, una multa de 350.000 euros y el pago de una indemnización a Bettencourt con intereses de 158 millones de euros. Madame moriría 2 años después, el 21 de octubre del 2017. En su última entrevista, un día antes de haberse declarado incapaz, había asegurado que depender de Francois sería lo peor, una pesadilla. Es una densa y una inútil. Nunca se entiende qué motivos tiene. Si es ella quien va a ocuparse de mí, me ahogo, prefiero irme.